Muchas gracias, muchas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Am I successful? ¿Se ve bien? Yes. Perfecto. Perfect. Thank you. Thank you. Gracias. First of all, I would like to thank you for Primero que inviting todo, me gustaría agradecer la invitación. Es un honor, en realidad, presentar el proyecto Prefer, en el cual desarrollamos herramientas para apoyar a nuestros estudiantes a la hora de desarrollar el tipo de ingeniería que quieren desarrollar. Obviamente comenzamos este proyecto porque los estudiantes, muchos estudiantes nos dijeron que no es difícil encontrar trabajo en Bélgica como ingeniero porque en Bélgica necesitamos ingenieros, pero el problema es encontrar un trabajo que se adecue a ellos de la mejor manera posible. Además, la industria nos dijo que hay un problema. 33%, es decir, uno de cada tres jóvenes ingenieros cambian de trabajo durante el primer año. Y por supuesto, esta es una situación muy cara para las industrias. Así que les preguntamos a los estudiantes, ¿por qué? ¿Por qué se cambian de trabajo durante el primer año? Y 60% dijo que se debía al contenido del trabajo. Parece que muchos estudiantes no conocen muy bien el tipo de ingeniería en el que les gustaría estar o no pasan mucho tiempo leyendo las vacantes para entender y reflexionar este sistema laboral. Por lo tanto, nos involucramos y comenzamos a revisar la literatura y revisamos si es que había algún tipo de trabajo respecto a este problema. Y encontramos, obviamente, cierta confirmación de que sí hay hay falsas expectativas o expectativas que no se alcanzan porque los estudiantes no saben bien qué es la ingeniería y qué hace la ingeniería. Hay una falta de autorreflexión de parte de los estudiantes, por lo tanto, no saben qué tipo de ingenieros quieren ser. Y finalmente también existe una especie de problema con las habilidades, porque las habilidades que les enseñamos a los estudiantes no son las habilidades que necesita la industria. Por lo tanto, hay una razón por la cual comenzamos este proyecto y es un proyecto europeo en colaboración con esto en la Universidad de Delft en los Países Bajos, una universidad, y también con la Universidad Técnica de Dublín en Irlanda. Y la meta del proyecto era, por supuesto, desarrollar instrumentos, herramientas para que los estudiantes de ingeniería pudiesen aprender las complejidades de la ingeniería real. Y de este modo podríamos conocer la meta y podemos también desarrollar distintas metas. Por ejemplo, la primera es informar a los estudiantes sobre las metas profesionales, sobre las metas de las ingenierías que están ejerciendo. La segunda meta era ayudar a los estudiantes a que pudiesen identificar de mejor manera las metas profesionales que les gustaría tener o las metas en las que les iría bien para que de este modo comenzasen a pensar de manera más crítica sobre sus fortalezas y debilidades. Y finalmente, la tercera meta era capacitar y formar a nuestros estudiantes en competencias muy específicas para que se hicieran expertos en esas metas profesionales. Por lo tanto, con esto en mente, comenzamos a desarrollar tres herramientas. La primera tenía que ver con los roles profesionales. La segunda tenía que ver con la construcción y validación de las pruebas para que ellos pudiesen reflexionar de manera crítica sobre sus fortalezas y debilidades e intereses, por supuesto. Y finalmente, comenzamos a construir módulos de plug y play para poder formar a los estudiantes en competencias muy específicas para que se hiciesen expertos en esa área y también un experto no solamente en la competencia profesional, sino que también en distintos elementos sobre, por ejemplo, por qué le gustaría estar, dónde le gustaría trabajar en el futuro. Así que en esta presentación me voy a centrar en las metas profesionales específicamente, debido principalmente al tiempo que tengo. Si nos centramos entonces en este modelo profesional, es entender que hay ciertos criterios de calidad que vamos seleccionando con un propósito mayor. Es decir,
El primero de todo es que este modelo debería ser capaz de definir roles profesionales para los nuevos ingenieros y los nuevos estudiantes, y específicamente estudiantes también de doctorado o de cursos superiores. ¿Por qué? Porque cuando un It's estudiante gradúa, es muy fácil poder definir las vacantes que van a revisar porque están limitadas de cierto manera. Por ejemplo, también, mientras mayores son, más diversas son las posibilidades que tienen. Por lo tanto, esperamos también que este modelo pueda ser bastante sencillo. Y el segundo criterio con el cual revisamos todo esto es obviamente que intentamos implementar un modelo en la educación. Y por supuesto, este modelo es muy importante a la hora de utilizarlo para los estudiantes para que lo utilicen en los momentos en los que están graduándose. El segundo criterio, como dije anteriormente, es que el modelo debería ser aplicado en todas las disciplinas de la ingeniería. Ingeniería mecánica, ingeniería cualquiera sea, no importa. La idea es que sea transversal, que no tenga que ver con una expertise técnica ni competencias técnicas, sino que competencias profesionales o habilidades blandas también, o habilidades transferibles o transversales, como quieran llamarlas. El tercer criterio tiene que ver con que este modelo debe ser apoyado por la industria y, por supuesto, también por la formación. obvious, but it takes a lot of time, and we Toma also mucho tiempo, claramente, y también hemos invertido mucho tiempo para recibir el apoyo del personal, de los estudiantes y también de muchas compañías. Les voy a mostrar en unos minutos a qué me refiero con esto. Y el cuarto criterio es que el modelo tiene que ser flexible, tiene que ser fácil de usar. Y por supuesto, esto es muy importante a la hora de presentar un modelo o de presentarles un modelo a las personas. Por lo tanto, para presentarles el modelo, primero que todo les voy a mostrar un breve video. Espero que se pueda oír. Si no, por favor avísenme. Creo que lo revisamos, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Así que avísenme si se escucha bien.
Okay. I Muy hope you bien. enjoyed the Espero video. que les haya gustado el video. Da una especie de introducción a los modelos profesionales que hemos definido en nuestro modelo. Y tengo que decirles también que no inventamos esos nombres, los copiamos de un modelo de negocios de Tracy and Risia. No los inventamos, están ahí en Tracy and Wisima y funciona para una industria. Si una compañía o una industria quiere ser líder, es muy importante seleccionar el volumen y vender el volumen. Por ejemplo, si una compañía está centrada en los productos más importantes, están centrándose entonces en la excelencia operacional, por ejemplo, o quizás en ser líderes para entregar un liderazgo basado en el producto. Y el tercero, en este caso, tiene que ver con el cliente y la intimidad generada con el cliente sobre cómo se entrega una solución más adaptada para cada cliente. Así que copiamos esos tres nombres y los copiamos también en el mundo de la ingeniería, específicamente los estudiantes de ingeniería, y le pedimos a la industria y a los estudiantes, a los profesores también, al personal, si podían reconocer esos tres roles profesionales en los estudiantes de ingenierías, especialmente también en posgrado, y confirmamos, todos lo confirmaron, mejor dicho, y todos confirmaron una condición, que era posible que los ingenieros tuviesen un rol profesional que estaba justo en el punto medio, que podía tener dos o incluso los tres roles profesionales al mismo tiempo. Por lo tanto, por eso diseñamos un modelo que estaba compuesto como este diagrama que pueden ver acá, donde los tres se soslapan de cierta manera. De esta forma, los estudiantes pueden estar justo en el medio, teniendo así los tres roles profesionales, o al menos uno de ellos. Así que trabajamos con este modelo, fuimos a trabajar con la industria, validamos el modelo, por supuesto, hicimos un trabajo con muchas compañías que fueron a trabajar con los estudiantes, con el personal. Seleccioné dos casos específicos. El primero tiene que ver con una revisión general de las preferencias de los estudiantes de ingeniería. Aquí están estudiantes de primer año de ingeniería en tres instituciones distintas en Europa. Y como pueden ver acá, la mayoría de los estudiantes prefiere el liderazgo del producto, mientras que la industria tiene muchas vacantes, como les dije al comienzo, pero la mayoría de las vacantes tienen que ver con excelencia operativa. Por lo tanto, no calza. Si vemos las preferencias de primer año, en este momento estamos revisando entonces cómo los estudiantes van evolucionando durante su formación y si podemos influenciar sus preferencias y cómo podemos cambiarlas durante su proceso formativo en general. Un segundo resultado, y creo que esto es muy importante para ustedes, está basado en la interacción intensa con la industria, donde fuimos capaces de definir también las competencias profesionales asociadas con cada una de estos roles profesionales. Lo llamamos el perfil de competencias. Si se fijan, por ejemplo, en la intimidad con el cliente, podemos ver también creatividad, centrado en el cliente, comunicación clara, capacidad para empatía, trabajo en redes y la construcción de relaciones, negociación y centrado en resultados. Todo esto, obviamente, son habilidades importantes o competencias importantes, pero esto no significa necesariamente que los otros roles profesionales no puedan tener habilidades de comunicación, por ejemplo. Solamente significa que si te gustaría ser un experto en esta área, tienes que ser muy buen comunicador. Pero por supuesto que todos los ingenieros tienen que ser buenos comunicadores, pero no todos tienen que tenerlos en un nivel tan alto. También podemos ver que ciertas de las competencias están justo en el punto medio, punto en el medio, por ejemplo, centrado en el cliente, porque centrado en el cliente puede tener distintos significados.
puede significar, por ejemplo, revisar a un cliente, intentar de cierta manera encontrar sus necesidades y desarrollar un producto basado en esas necesidades. But Por supuesto, si clients estás en la parte de intimidad, pero también en el otro. Y si estás centrado en el cliente, se fija, se puede centrar también en establecer metas, en innovación, considerando las necesidades del mercado y, por supuesto, también considerando también el liderazgo que se lleva a cabo. Por lo tanto, estas el resumen general del perfil de competencias y en este momento en particular estamos elaborando un curso virtual también, lo que puede basarse también en estas competencias y con módulos plug and play para ir seleccionando alguna de estas competencias para ayudar a los estudiantes a que sean expertos en esto. Así que me gustaría me gustaría dejarlo breve, me gustaría mencionar también que Sophie Kalps, que es una estudiante de doctorado, en este momento en particular, ha hecho casi todo el trabajo que acabo de presentar, así que me gustaría también mencionar su nombre porque es su trabajo el que acabo de presentar. Muchas gracias por su atención. Thank you. Thank you so much, Muchas Professor Lang. gracias, profesora Langi. Very, very interesting and Muy, muy interesante y afortunadamente todavía nos quedan 20 minutos para poder discutir. So I will start with Así que me gustaría comenzar Sergio Celis, con las preguntas de Sergio Celis and it has to do with the moment, the times we are facing y in this tiene que ver con los momentos que estamos enfrentando. pandemic world. ¿Cómo se van a ver estos programas en el mundo post pandemia? You expect. ¿Y qué cambios significativos se esperan? To both of you, I would like Y es to para los dos. Me gustaría también añadir a esta pregunta lo opuesto. ¿De qué manera estos programas se prepararon sin saber que venía una pandemia? prepare you for that. ¿Cómo te preparan estos programas para ese tipo de cosas? I don't know who would like to answer first. No sé quién quiere comenzar. La pregunta es para los dos. Professor Lange, maybe? Yeah. Langi, profesora Langi. Muy bien. Creo que lo que pasa en la comunidad, todo lo que ocurre en la comunidad, todo lo que pasa ahí es importante, pero necesitamos siempre una reflexión crítica. Por lo tanto, por eso comenzamos este modelo para estimular a que los estudiantes reflexionen de manera crítica no solamente sobre sus identidades, sino que también sobre lo que les gustaría hacer después y cómo ellos pueden ayudar a las comunidades, cómo pueden ayudar al mundo y cuáles son las opciones que les gustaría tomar en el futuro. Y creo que esto es muy importante en el mundo en el que estamos viviendo para educar ingenieros de manera crítica. Thank you. Muchas gracias. Doctor Mitra, Thank you, Professor Davis. muchas gracias. So there were two questions as I heard. What will the En cuanto a las preguntas, education look like? ¿cómo era el mundo, cómo se va a hacer el mundo post pandemia Will there be y si, perdón, significant changes? y si va a haber algún cambio significativo? I think we're already seeing it. Creo que lo único que hemos visto de la pandemia en cuanto a la experiencia educativa, Undergraduate. para lo que hacemos nosotros en particular, I think it'll be much better designed. creo que va a estar mejor diseñada. It'll take into account the experience you've gone through, Creo que va a tomar en cuenta la experiencia, account the need for empathy. creo que va a tomar en cuenta la necesidad de empatía y también la necesidad de flexibilidad. Y algo que nos ha enseñado la pandemia es este enfoque startup. BM in Munjal University, I'm quite organized. Al estar en esta universidad, por ejemplo, es muy organizada. Si hago una lista no puedo perderme nada. Y yo hago una lista, por ejemplo, que finalmente no reviso el otro día porque todos los días hago una nueva lista. Así que en realidad no sé muy bien qué voy a hacer mañana porque tengo que hacer la lista de mañana. Así que creo que es muy importante para nosotros como académicos tomarnos el tiempo de considerar lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Y por cierto, si hablas con los estudiantes y los profesores de acá, y el personal también, específicamente, no estoy hablando en su nombre, pero puedo hablar en mi nombre, es que hemos disfrutado parte de esta experiencia de trabajar desde casa. No queremos tener que volver al campus todos los días, a menos que tengamos, obviamente, porque si mi rol me lo pide, tengo que ir. Pero creo que hay un cambio fundamental en la manera en la que vamos a funcionar.
Y por supuesto hay mucha gente acá que dice, no vamos a tener que viajar 5 días a la semana. Claro, si lo hacemos de cierta manera y tenemos que trabajar en clases prácticas, sí, tenemos que hacerlo. Pero hay muchos casos en los que no es necesario. Esa es una cosa. Otro de los cambios significativos tiene que ver con la educación para personas de 20, 22 años. Porque no sé cómo va a ser. Creo que en la pandemia de la primavera pasada ocurrió ocurrió algo que nosotros llamamos docencia de emergencia. Básicamente, me fui un viernes a la casa desde la universidad a mi casa, ¿cierto? Y no he vuelto al campus desde entonces. Fue de un día para otro. Así que, obviamente, hemos aprendido durante el verano y ahora ya estamos mucho más preparados, incluyendo la planificación, etcétera. Ahora tiene todo más sentido. Pero creo que lo que ha hecho esto principalmente, específicamente, tiene que ver con el cliente, tiene que ver con los estudiantes. Yo soy padre también. Tengo una hija de 28 años y una hija de 21 que se va a graduar este próximo domingo. Y, y va a una universidad en Waterville y podemos ir los dos padres, así que nos vamos a subir al auto con mi esposa y la próxima semana vamos a estar ahí viendo la graduación. Así que es muy interesante pensar en todo esto. En marzo del año pasado, cuando comencé a trabajar desde casa, mi hijo, perdón, de 21 años, comenzó a estudiar desde casa y estaba en la habitación de al lado. Por lo tanto, era raro que él estuviera en la universidad en la pieza de al lado. Así que, eh, obviamente, he visto cómo cambia la vida y es importante considerarlo en la vida de nuestros estudiantes también. Creo que hay que centrarse en los estudiantes. Eso es lo principal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del decano. Está preguntando, ¿hay evidencia de que los estudiantes y los empleadores valoren este programa y qué es lo que valoran? Quizás respuestas cortitas de cada uno de ustedes, considerando que es una pregunta muy importante. ¿Parto yo? Muy bien. Entonces, valoran el programa en general. Y mi respuesta es que no sé realmente qué es lo que valoran. El tiempo lo dirá. Pero sí puedo decir un ejemplo sobre lo que ha pasado. Bueno, en 2016 comenzamos a hacer esto con la comunidad, comenzamos a trabajar con los distintos actores y entrevisté a más de 40 directores de distintas compañías, desde compañías multinacionales a startups. Y les pregunté en una escala de 1 a 5, ¿dónde crees que un ingeniero del MIT debería estar en términos de pensamiento crítico, creativo, sistemático, etcétera? Y obviamente fue muy interesante hacer esto porque nos ayudó a diseñar nuestro programa. Por ejemplo, dijeron que en el pensamiento analítico esperamos un 10 de 5, ni siquiera un 5, un 10. Por lo tanto, hay muchas personas que dependen de este trabajo. No esperamos que sean 2 de 3. Así que, obviamente, esto nos invitó a mejorar mucho. Este es un ejemplo de lo que yo llamaría valor. En mi experiencia con el tiempo es que la industria es muy inteligente y yo estuve en el mundo corporativo, así que no me importa, no me molesta decir esto, porque claro, el mundo corporativo es muy inteligente, ellos saben lo que necesitan. Y creo que el tiempo va a decir qué es lo que se valora más en cuanto al diseño, por ejemplo, en cuanto a otros elementos, y los escucho, obviamente, y ellos pueden programar y pueden entregar de distintas maneras y están funcionando en general. Pero la respuesta a la persona que preguntó es que si sabes cómo averiguar todo esto, por favor, dime. Claro, vamos a tener que responder a la pregunta de alguna manera. Muchas gracias, profesora Langi. Muchas gracias. Como fui vicedecana por 9 años y también presenté un gran programa
como ustedes lo están haciendo, generó un gran programa como ustedes lo están haciendo, y ahora estamos implementándolo año tras año. Y en este momento vamos en el segundo año, por lo tanto todavía no se implementa en todo el currículo. Pero las herramientas que hemos desarrollado ya se han presentado, por lo tanto en primer año hemos hecho lo que hemos llamado un día con un ingeniero. Por lo tanto, los estudiantes tienen que encontrar un ingeniero, ya sea un miembro de la familia o alguien que conozcan, y tienen que seguir a ese ingeniero durante un día completo. Y al final de ese día preguntarles qué rol has visto, qué competencias ha utilizado ese ingeniero y cosas así. Y también tienen que hacer una prueba exploratoria. Por lo tanto, comenzamos a hacer esta reflexión crítica incluso a partir del primer año. Y año tras año vamos haciendo que los estudiantes se identifiquen, que identifiquen el rol apropiado, que más les sirva, y les ofrecemos también cursos para llevar a cabo todo esto, para hacerse expertos en ciertas competencias profesionales que se pueden ver en un modelo. Así que lamentablemente todavía no puedo decirles cuál ha sido la experiencia de los graduados y de los empleadores. Lo iremos viendo año tras año, pero la estamos siguiendo de manera científica y rigurosa, y hemos construido cuestionarios antes de comenzar a implementar el nuevo currículo, y por supuesto le preguntamos a todos los estudiantes, tenemos más de 1000 estudiantes en cada etapa del programa, así que tenemos estudiantes suficientes para hacer un análisis estadístico, y, y organizamos el cuestionario antes de comenzar esto, y ahora actualmente estamos haciendo las mismas preguntas, y de esa manera podemos averiguar cuáles son las metas que teníamos en mente con el programa, con las reformas y también con la implementación de este modelo, que esta es una de las metas, de nuevo, hacer que los estudiantes sean más conscientes de su identidad profesional. Por lo tanto, lamentablemente no les puedo decir todavía, pero ojalá se los pueda decir en 4 años cuáles son los resultados. Muchas gracias. Hay una pregunta que llegó antes sobre el programa NEET para el doctor Mitra, y es cómo evalúas la carga académica de todo esto. Y si tienes estudiantes que abandonan el programa por un exceso de carga académica. ¿Has visto eso? Excelente pregunta. En nuestro lenguaje lo llamamos levantamiento de cargas pesadas. Así que si un estudiante tiene que levantar más de lo que puede levantar, obviamente no van a persistir. Si yo tengo que tomar mi estudiante, bueno, creo que pasa lo mismo con nosotros, como profesores también puede ocurrirnos. Así que lo importante es moderar la cantidad de peso que se va a levantar, moderar el programa en general antes de construir algo sistémico. Así que déjenme compartir un ejemplo. Ahora tenemos departamentos que nos están entregando crédito de docencia, crédito académico para los miembros del profesorado que están en necesidad, que están en NEET, por ejemplo. Y esto nos está llevando a la sustentabilidad. Por lo tanto, creo que es muy importante también. Repeating the question. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Repeating the question. ¿Repetir la pregunta? It was how was it the burden for Tenía que ver con la carga académica. Sí, perfecto, perfecto. Sí, la carga de la pregunta hizo que me olvidara de la pregunta. Dos ejemplos. Y por ciento, los estudiantes, ¿algún estudiante se ha ido del programa? Nunca. Y uno de los desafíos que tenemos en el MIT y en otros lugares es que todos los días hay algo nuevo. Y esto lo he visto en distintos lados en general. En la mañana nos llega un correo que dice, únete a este proyecto donde vamos a estar computando distintos elementos de qué sé yo, y vamos a hacer una competencia el próximo mes. Por lo tanto, una persona de 18 años ve eso y quiere unirse a eso. Por lo tanto, se va a esa iniciativa. Así que hay una constante división de atención.
Por lo tanto, hay que comprometerlos mucho, hay que involucrarlos muchos en todo esto. No solamente se trata de ir a clases, sino que hay que hacer cosas, hay que hacer comunidad, una comunidad de la cual van a aprender. Al final de segundo año, por ejemplo, hemos confirmado que ellos quieren irse a una práctica premédica, por ejemplo, por lo tanto tienen que tener más información al respecto y como son parte de una comunidad pueden averiguarla. Así que lo que hicimos fue trabajar con los departamentos. Hay, por ejemplo, también trabajo con alumnos de último año, con drones, que quieren construir sistemas robóticos, y ese proyecto es un proyecto NEED creado por NEED para NEED, y ese proyecto actualmente está en el último nivel de ingeniería eléctrica, en el departamento de computación. Por lo tanto, lo podemos ver la ingeniería mecánica. Así que el último ejemplo de cómo los estudiantes funcionan en general es hacer el trabajo. Y queremos hacerlo en unos años más para los profesores en particular. Es entregar el apoyo. Tenemos experiencias, tenemos trabajo con instructores que están entregando todo esto. Y obviamente están en el laboratorio cuando volvemos a los laboratorios, cuando volvamos, va a estar ahí, obviamente, trabajando para mantener todo esto funcionando y al mismo tiempo puede ayudar a la comunidad. Así que así es como aprendemos. Así que eso es una cosa. Y hemos comenzado un proceso y me gustaría tener una respuesta más clara también, pero en el futuro iremos viendo. Y volviendo a la pregunta, es muy importante reconocer y entender esa carga pesada. Por lo tanto, nuestros estudiantes, no queremos que nuestros estudiantes tengan 5 clases extras, sino que tengan solo una, ¿ok? Que tengan menos cursos obligatorios también. Thank you very much. Muchas gracias. Professor Lange, this question is for both of you, but Profesora Langi, es una pregunta para los dos, así que me gustaría que usted respondiera primero, que es de Paulina Calfucoy. ¿Qué estrategias utilizas para involucrar a los docentes? ¿Cuáles fueron las barreras más relevantes? Y me gustaría añadir otra pregunta, que es, ¿cómo conformas los equipos? ¿Qué rol tienen los profesores en estos equipos? Lo voy a responder de una manera general, no específica, para el proyecto Preferred. Y creo que es muy importante hacer que los profesores sean dueños del proceso, hacer que sean responsables de todo esto. Porque en mi caso, esta fue la tarea más difícil a la hora de volver durante el proceso. Involucrar a los docentes, motivarlos a cambiar, porque obviamente hubo un cambio muy grande. Y esta mañana, de hecho, estuve muy ocupada convenciendo a personas de que esta era la manera correcta de hacer las cosas. Así que hay que hacer que sean responsables de todo esto. Y muchos nos han dicho que hay que apuntar a que sea todo interdisciplinario, a conversar todo esto. No hay que decir muchas cosas porque siempre hay alguien más ahí que no está de acuerdo, de que quizás esto no es lo correcto, porque él o ella tiene ciertos conflictos o no cree que esto es muy importante, etcétera. No, no saben exactamente qué hacer con los colegas, con los pares, y muchas veces cuesta mucho convencerlos, cuesta convencer a los decanos incluso sobre cómo hay que organizar todo esto, y creo que es algo que permite que esto se va a valorar en los últimos años finalmente. Si puedo añadir un par de ejemplos, nos aconsejó uno de nuestros colegas en este proyecto que antes de hacer cualquier cosa, habla con todas las personas. Los primeros 6 meses, los primeros 3 meses, habla con todos. Habla con los profesores que conoces, estudiantes, hazles preguntas sobre el tiempo que va a tomar hacer esto. Y descubrimos de esta manera que todo tiene que ver con la implementación.
Hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra comunidad, por ejemplo, en términos de educación, innovación. Mucha gente está emocionada, por supuesto, o quizás otros tienen otras ideas. Y si estamos de acuerdo, seguimos adelante. Y así es como lo vamos haciendo. Y que hay muy poca centralización, hay muy poco control, todo se hace en equipo. Así que es la cultura que tenemos acá. Y considerando la cultura que tenemos acá, obviamente tenemos que identificar a los profesores que estén emocionados de trabajar en esto que queremos hacer, cuál es su visión al respecto. Y un ejemplo real de todo esto es, por ejemplo, hacer un club de profesores. Y también tenemos ciertos elementos, tenemos almuerzos NEET. Obviamente pensamos en el acrónimo antes de hacerlo, pero es una manera de reunirnos, de compartir, de distendernos. Y parte del proceso, obviamente, fue identificar quiénes estaban emocionados por hacer este cambio. Y otra parte importante del proceso es comenzar a hacer el cambio. Es decir, también reducir la carga, comenzar con una disminución en los cargos administrativos, etcétera. Y de este modo podemos establecer ciertos elementos para incentivar a que los profesores se unan a NIT. Tienen que encontrar que sea algo divertido, algo que vayan a disfrutar. Por lo tanto, no quieres hacer muchas reuniones estresantes. Estos son un par de ejemplos sobre lo que hicimos y cómo funcionó durante el tiempo y creemos que valió la pena. Muchas gracias. Tenemos que cerrar. No sé, Luisa, si me permites una pregunta más o hay que comenzar con otra cosa. Sí, por supuesto. Una pregunta más. ¿Cómo lidias con la ética profesional? Puedes decir ambas. Y me gustaría preguntar también en estos valores identitarios, si son algo muy importante al final de cuentas, valores que quizás son más importantes, ciertas habilidades. ¿Cómo abordas esto en estos escenarios? Y luego vamos a cerrar después de esta pregunta. Would you like to go? Go ¿Te ahead, Bob. gustaría empezar a ti? Vaya usted, Babi. Muy bien. Voy a empezar a hablar. Voy a dar un ejemplo de lo que estábamos haciendo en la universidad. Una pregunta muy estándar que recibo siempre de los estudiantes es que trabajamos con las personas correctas. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos? Por lo tanto, me gustaría decirles, no pienses en esto. Piensa en que no conozco las circunstancias, quizás. Así que invitamos a personas que conozco bastante bien de la industria, que pudimos compartir experiencias y de hecho tuve experiencias similares cuando trabajé en el mundo corporativo. Alguien que intentaba sobornarlos, por ejemplo, para obtener algo, algún permiso o algo así. Existe este ejemplo. Por ejemplo, yo no aceptaba este tipo de cosas. Se fue el inspector cuando le dije que no iba a aceptar eso. Así que creo que hay una combinación también de situaciones de aprendizaje, de exposición a situaciones sobre lo que vamos a hacer, cómo lidiar con todas estas cosas. No hacerlas de manera automática y también establecer ciertas directrices de principios, valores, comenzar a trabajar en eso. ¿Cuál es el modelo que queremos, el modelo de valores? Yeah, I think this is a very important question. Creo que es muy importante, es una pregunta muy importante. Lo discutimos también muchas veces porque en el programa antiguo tenemos filosofía en distintos cursos dentro del programa y los estudiantes no les gustaba, obviamente, la filosofía. Eh, Participaban, aprobaban, pero no estaban entusiasmados por la filosofía. Por lo tanto, lo que hemos hecho actualmente es integrar los cursos existentes a cursos de ingeniería. De esta manera,
integramos los valores de esos cursos al proyecto y de esta manera los estudiantes tienen que mostrar lo que han aprendido en los cursos de éticas, en los cursos de filosofía, mostrarlos de manera directa también en el proyecto, pero también, por ejemplo, en lo que les dije recién, en esa acción muy sencilla, una acción de un día, tienen que pensar también sobre la ética de la ingeniería que han visto, en esto de seguir al ingeniero. Así que es una experiencia de aprendizaje en sí y espero también que esto tenga mucho éxito y esperemos obviamente poder medirlo y ojalá en unos años les pueda contar cómo nos fue, pero creo que es muy importante para los estudiantes de ingeniería poder aplicar esas cosas más teóricas que muchas veces son cosas que están muy lejos de los que les gustan. Cuando piensan en estudiar ingeniería, filosofía es lo último que piensan, pero obviamente es muy importante. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Babi, gracias Grit, y creo que es muy motivante lo que nos acabas de contar y este camino que estamos emprendiendo juntos, este aprendizaje en conjunto, y que no estamos atrás, estamos ahí con ustedes. Así que esperamos que esto ocurra pronto y también me gustaría felicitar a la facultad por el trabajo que están haciendo. Así que, Eugenio, tienes la palabra. Muchas gracias, Ross. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, primero que nada, quiero darles gracias tanto a la doctora Langui como al doctor Mitrant por sus presentaciones, por compartirnos su experiencia y por toda esa interesante vivencia respecto al camino de cómo implementar y diseñar nuevos programas en el área de ingeniería y ciencias. Ahora me gustaría invitarlos también a todas las personas que están atendiendo este seminario a las interesantes charlas de la iniciativa Delta en el tema de agua, que empezarán en media hora más. Así que la invitación está abierta a todas, a todos, para conocer más sobre un tema que aqueja a nuestro país y que el cual queremos escuchar y ver la participación de los estudiantes de cómo podemos resolverlos en comunidad y pensar un nuevo futuro para un nuevo Chile. Gracias a todas, a todos.